yo pongo a Jesús, mi doctrina, mi fe, la salvación, nadie va al Padre si no es por Él, estoy lleno del Espíritu Santo, en su nombre hacemos milagros, la forma la adaptamos, pero el fondo es una adopción. De hecho, nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios, no adaptados a ser hijos de Dios, pero como hijos de Dios nos adaptamos a este mundo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad y gobernadores de este siglo. La Biblia dice que Jesús se sentaba a compartir con comedores o con bebedores de vino. Eso no significa que él se convertía en un borracho para llegarle a esta gente. Significa que tenía la apertura de sentarse con personas que tenían ciertas debilidades o ciertas situaciones en su moral, pero no levantaba una barrera para no alcanzarles, porque al final esta es la iglesia de Jesús. El fondo es alcanzar al que había perdido, el que estaba enfermo, para poderlo restaurar. Es porque la tendencia siempre va a ser Cristo, porque el fundamento es Cristo. Nosotros vamos a apuntar siempre al mismo lugar, que es Cristo. Hacia ahí apuntamos. Ahora, la manera en la que apuntamos hacia Cristo es la que cambia, porque la manera en la que se comunica en este tiempo no es la misma forma en la que se comunicaban en tiempos pasados, ni se van a comunicar en tiempos futuros. Tenemos que adaptarnos en la manera en la que apuntamos hacia Cristo, pero seguiremos apuntando al mismo lugar. Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a un programa más del corazón de Iván. Deseo que esté muy bien, les bendigo con todo mi corazón y le pido a mi Dios que siempre les proteja y que a través de este programa, estas conversaciones siempre puedan adquirir nuevos conocimientos, sabiduría y aprendizaje. Así que hoy vamos a tener un programa pastoral, una conversación pastoral acerca de la iglesia de Cristo, del tipo de iglesia que creemos, que pensamos, que soñamos, que deberíamos de ser para este tiempo. Así que sé que Dios hoy nos va a hablar mucho. Le invito a que saque papel y lápiz y puedas anotar, compartir. Creo que esto va a ser como un tipo discipulado, ¿sí? Una conversación de discipulado de formación que nos va a ayudar a creer por ser el tipo de iglesia que creemos, pensamos, soñamos que para este tiempo Dios necesita que seamos. Recuerde suscribirse a mi canal y compartir este video con personas que sabes que van a ser bendecidas a través de lo que vamos a hablar. Acompaña al pastor Charlie y el pastor Dave. Pastor Charlie, que está a cargo de todo lo que es la parte de liderazgo de Impact Global, de todos los congresos de Impact Global, y el pastor Dave, que es el pastor que está a cargo junto con su esposa de todo lo que es la parte juvenil de Impact Global. Bienvenidos, muchachos. Gracias, apóstol. Dave, qué bueno que estés acá en el podcast. Vamos a pasarla muy bien, vamos a aprender y pues dar herramientas que al final de cuentas estamos en la batalla, estamos en la conquista, estamos en el deseo de bendecir las personas y ocupamos herramientas para ser efectivos en esta generación que estamos viviendo. Sí, Dave. Claro que sí. Muy buenos días, muy buenas tardes, donde sea que nos estés viendo. Sé que en este podcast tan especial, apóstol, muy honrado de estar aquí y compartir este tiempo. Sé que cada capítulo que se estrena, la gente está expectante a escucharlo porque Dios les habla. Así es. Y sé que hoy no es la casualidad, hoy no es la excepción. Hoy es propósito, así que si nos estás escuchando, seas pastor o líder, sé que Dios te va a hablar en este tiempo. Comienzo preguntando, la pregunta para ambos. ¿Qué tipo de iglesia deberíamos de ser para esta generación? A ver, ¿cuál de los dos arranca? Yo creo que es una pregunta, es la pregunta, es la pregunta. Es la pregunta que constantemente y diariamente tenemos que estar haciéndonos. Porque Dios es eterno, Dios nunca cambia, pero los tiempos sí cambian. Y el secreto está en la adaptación. Y la adaptación se debe hacer diariamente. Esa es la pregunta. La clase de iglesia que debemos ser hoy
No fue la clase de iglesia que Dios quería que fuésemos ayer, ni tampoco va a ser la clase de iglesia que Dios quiere que seamos mañana. Entonces la revelación tiene que ser diaria, que es lo que Dios quiere para su iglesia hoy. Entonces es algo que constantemente debe estar en la búsqueda. Ahora, para este tiempo y para esta generación, en mi opinión, la iglesia debe ser sumamente dinámica y sumamente abierta a entender que la rapidez con la que esta nueva generación adopta nuevos tiempos debe ir acorde y debe ir al ritmo en lo que Dios quiere para su iglesia. Porque si no, quedamos rezagados, que es lo que ha pasado en diferentes situaciones. Y podemos adentrarnos más, pero si pudiese contestar esa pregunta más puntual, creo que es adaptación diaria. Eso es lo que Dios quiere para ir combatiendo con lo que el diablo ha levantado para esta generación, que también es diario, constantemente en búsqueda de lo que Dios quiere diariamente. La evolución es diaria, continua, la tecnología, los cambios, ¿verdad? Todo evoluciona muy rápido. Yo creo que, no sé si fue con vos o no sé quién había hablado o quién nos había dado datos de que en el año 2010 en adelante había evolucionado más el mundo en muchas cosas. Claro. Creo que había sido vos, ¿verdad? Sí, señor. En el año 1900, o sea, que lo que no pasó en 100 años ha pasado en 10, 20 años aceleradamente, ¿verdad? Ese dinamismo que decías ahora. Dijiste una palabra clave que creo que es importante analizarla: adaptación. El problema es cuando funciona algo tan bien que lo adoptamos y lo hacemos parte de nosotros, de nuestra cultura, y no estamos dispuestos a cambiar eso, Sí, señor. porque creemos que funciona, pero de repente ya quedó obsoleto. Hablando en términos empresariales, las empresas adaptan y lo adoptan, pero cuando necesitan volverlo a adaptar, quitan la opción de algo y vuelven a adoptar algo y adaptan y están en eso, ¿verdad? Constante. Charles, vos, ¿qué? Esa pregunta. Yo creo que tiene que ser atractiva, firme y sobrenatural. La gente de esta generación anda en búsqueda de lo sobrenatural. La gente anda buscando experiencias de cualquier tipo con lo sobrenatural. Por eso es que cuando se habla del cristianismo como tal y no les satisface lo que están escuchando o aprendiendo, se abren a escuchar cualquier otro tipo de ideología para tener contacto con lo sobrenatural. Pero si la iglesia de Jesús es atractiva, firme en sus principios y mostrando lo sobrenatural que es la iglesia de Jesús, yo creo que vamos a tener un impacto. Y con esta palabra atractiva o dinámica, no es que la tengamos que diluir para poder calzar. Aunque Pablo dijo, yo tengo que hacerme a los griegos para llegarle a los griegos. A eso me refiero con adaptar, pero firme en el principio, sin diluir el mensaje del reino como tal. Creo que la clave es, si yo respondiendo a esa pregunta, es nunca cambiar el fondo, pero es adoptar el fondo y adaptarnos a las formas. Nunca cambiar el fondo, pero sí ser dinámicos en las formas. Fondo sobrenatural, fondo milagros, ¿verdad? Dinámica forma de cómo hacemos iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dijo Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, que es el fondo, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, hacer la iglesia en la ciudad, el servicio, la reunión, los jóvenes, como tú necesites. Pero cuida el fondo. Luego dice en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí voy. La iglesia es de Jesús, no de Iván.
voy a hablar de mi iglesia, Impact Global, de nuestra iglesia, es de Jesucristo. ¿De quién es? De Jesucristo. Ahí está el fundamento. La doctrina, Jesucristo. Los milagros, Jesucristo. Lo sobrenatural, Jesucristo. El nombre que tiene poder, Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo usamos? Ahí es donde entra el dinamismo, la adaptación a esta generación. La adaptación a las formas. ¿Sí? Vestimenta. No hay problema. Siempre y cuando el fondo es Jesucristo. La adoración. El tipo de música. Siempre y cuando sea Jesucristo. La predicación. El tipo de mensaje. Siempre sea Jesucristo. El problema es que a veces le hemos dado vuelta. Le doy más valor al fondo, que si no es con corbata, que si no son las canciones, perdón, le doy más valor a la forma, que si no es el corbata, que si no es el jeans, que si no son las tenis, o que si no son las canciones modernas o las canciones antiguas, independientemente, porque nos podemos ir a los dos extremos. Claro. Que si no hay pantalla, que si no hay luces, cuando realmente es Jesucristo. O sea, yo pongo a Jesús, mi doctrina, mi fe, la salvación. Nadie va al Padre si no es por Él. Estoy lleno del Espíritu Santo. En su nombre hacemos milagros. La forma la adaptamos, pero el fondo es una adopción. De hecho, nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios, no adaptados a ser hijos de Dios. Pero como hijos de Dios nos adaptamos a este mundo. Claro. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad y gobernadores de este siglo. Les hago una pregunta a ambos. Los espíritus o la batalla espiritual que enfrentamos hoy, en fondo a la que Pablo enfrentó, ¿es la misma? Sí, en forma no es la misma. Ayer lo decías vos en una reunión de liderazgo y me gustó mucho eso. Vos decías que antes era pornografía, antes era masturbación, ahora es ateísmo, ahora es relatividad, mismo fondo, espiritual, ataque, diferente forma. Quiere decir que el diablo ha evolucionado en su forma de atacar a la humanidad, mas sigue teniendo el mismo fondo. Llevarlos al infierno, traerlos a maldición, destruir los hogares, destruir sueños, atacar ministerios, pero en forma diferente. Por ejemplo, en las iglesias, espíritu de Jezabel, digamos, que se usa mucho, ¿verdad? Y entonces, siempre dije una mujer. Pero hoy se usa, pues, el mismo espíritu de diferentes formas. Hoy no se aparece como una serpiente, usa otras formas. ¿Por qué Adán y Eva como una serpiente? Porque el Edén era un lugar de la jurisdicción del hombre y los animales. Él no tenía jurisdicción. Entonces tuvo que meterse en forma de serpiente, ¿sí? Para poder llegarle a Adán y Eva. Mismo fondo, destrucción, diferente forma. Entonces, si el mismo diablo entendió, sabe que así funciona, ¿cómo nosotros, la iglesia de Cristo, cuando hablo de la iglesia de Cristo es que nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros necesitamos también evolucionar en formas, sin cambiar fondo? El problema es que a veces creemos que el éxito está en el fondo. Entonces de repente, no, esta iglesia que vengan todos y que sirvan todos. Mira, pero yo soy homosexual y yo no quiero dejar el homosexualismo. No importa, sigue sirviendo así, Dios así te acepta. Ya ahí estoy tocando fondo. Porque la iglesia no es para tener seguidores, la iglesia es para tener hijos de Dios. Y la diferencia entre un seguidor y un hijo de Dios es los cambios que tú vas teniendo cuando te conectaste con Dios. Tu vida cambia. No, usted es alcohólico, puede seguir siendo alcohólico. Entonces, ¿por qué va a la iglesia? Si mi iglesia es un lugar donde yo no cambio, eso no se llama iglesia, es club. Es secta, es comunidad de algo, de amigos. Pero no iglesia, la iglesia es el lugar de cambio. La iglesia es el que somos transformados de gloria en gloria hasta ser la misma imagen de Jesús. Por eso me llamo cristiano. Es que
que la gente ve en Dave algo que se le parece a Cristo. Dice como mirando en un espejo la misma gloria de Dios. La gloria de Dios es Cristo. Entonces yo veo a Dave y veo algo de Cristo en Dave. Yo nunca vi a Cristo, pero yo cuando veo a Dave se parece a Cristo. Dice que a los discípulos se les llamó, creo que en Antioquía me parece, por primera vez cristianos. No fueron discípulos, no les dijeron discípulos por ser cristianos, les dijeron cristianos por ser discípulos. Claro. ¿Qué es un discípulo? Un alumno. La palabra discípulo es matetis, alumno o aprendiz. Es que ellos se aprendieron tanto de Cristo que se parecen a Cristo, son cristianos. Yo imagino el honor que ellos sintieron cuando les empezaron a llamar cristianos. Cuando a Pablo le llamaron dioses, los cayó, pero nadie los cayó que los llamaran cristianos. Era un honor. Reconocerlos como, no me digas cristiano porque no estoy precisando a Cristo. No, está bien, soy cristiano. Se me parezco adaptaron a los Cristo. que los llamaban, claro. Cristiano. ¿Por qué? Igual Pedro, pero no dijo, yo no. Cuando Pedro negó ser discípulo de Jesús, era porque hablaba como Jesús. Y esa fue su vergüenza. Me niego de que me digan que me parezco a mi maestro. Y eso fue su dolor, la negación de que dijeron que se parecía. Claro. Más allá que ellos le dijeron, ustedes son cristianos, porque ustedes se parecen a Cristo. Claro. Entonces, la iglesia, ¿qué es? Que esta generación de tecnología, de evolución acelerada, vea en nosotros a Cristo para querer hacerse cristianos. Busquemos las formas de la música, del vestido, del comportamiento, del emprendedurismo, del noviazgo, de todas las formas. Vean a Cristo. Vean este noviazgo. Es un noviazgo cristiano. Fundamento Cristo. Forma cristianismo. Entonces hay que ir viendo cuál es el cristianismo de este tiempo. Porque el cristianismo de otros años era dar la vida. Si tú no dabas la vida, no eras cristiano. Si no ibas a ser comido por leones, no eras cristiano. Si no te crucificaban, no eras cristiano. Hoy ya no se ocupa ese tipo de forma para demostrar que soy cristiano. Hoy es absteniéndome a placeres sexuales que evidencio que soy cristiano. Ya no dando la vida. ¿Sí? Formas. Cambian formas, no fondo. Es porque soy cristiano, me sacrifico en no tener sexo, adelantándome a un pacto. Antes era, me sacrifico yendo a que me crucifiquen o me coman por leones. Entonces hoy hablamos mucho de los mártires. Pero era la forma de Dave y Charlie, no había otra. ¿Cómo demuestro que soy cristiano si no es que me metan a la cárcel? ¿Cómo Pedro demostraba que era cristiano sin ir a una cárcel por predicar de Cristo? No había otra forma. Hoy son otras formas que tienen igual que ver con tu vida. Tienen que ver con sacrificio, tienen que ver con negación, tienen que ver con humillación. Mismos fondos. Cambia forma. Ahora te hacen bullying porque llegaste a la universidad virgen, porque sos cristiano, porque no fumas marihuana, porque no eres tan cool y te metes droga. ¿Sí? Y ese es el precio. Y esa es la forma de demostrar mi cristianismo. Y tiene que ser algo honorable. Pero el fondo siempre ha sido el mismo. Que cuando la gente nos ve a nosotros, vean a Cristo. Apóstol y Dave, la Biblia dice que Jesús se sentaba a compartir con comedores y con bebedores de vino. Eso no significa que él se convertía en un borracho para llegarle a esta gente. Significa que tenía la apertura de sentarse con personas que tenían ciertas debilidades o ciertas situaciones en su moral, pero no levantaba una barrera para no alcanzarles, porque al final está la iglesia de Jesús. El fondo es alcanzar al que había perdido, el que estaba enfermo, para poderlo restaurar. Pero apóstol, quisiera hacerle una pregunta a usted y al pastor Dave. ¿Cuándo es que la iglesia es la que debe marcar el ritmo en una sociedad
¿verdad? Secular, llamándolo así, o es el mundo el que le está marcando el ritmo a la iglesia. Es decir, la tecnología avanza, la vestimenta cambia, la música empieza a evolucionar y entonces ahora la iglesia tiene que adaptarse a esto, o es el mundo el que tiene que adaptarse a la iglesia. ¿Quién es el que marca el ritmo? Okay. ¿Qué dice la Biblia que es la iglesia? Somos la Luz. luz. Nosotros venimos a dar claridad a la oscuridad. Es lo primero. O sea, quien se encuentre con la iglesia de Cristo, que sos tú, soy yo, va a tener claridad sobre lo que está pasando en el sistema del mundo en ese momento. O sea, la iglesia es la respuesta a la sociedad. Entonces nosotros tenemos como iglesia siempre tener una respuesta a los jóvenes, a la niñez, al empresario, al político, de lo que esté pasando en ese momento, porque somos luz. Si no tenemos respuesta, estamos en oscuridad. 2, la iglesia es de este mundo, pero no pertenece al mundo. Entonces no puedo ser ignorante de lo que está pasando en el mundo, ni puedo dejar de ser parte de lo que está pasando en el mundo. Pandemia. ¿Qué tuvo que ser la iglesia? La respuesta al temor. La respuesta a la ignorancia. La respuesta al dolor. La respuesta a la muerte. Eso fue un momento, llamémoslo, no sé si retroceso, evolución, no sé qué pasó, cómo llamarlo, pero la iglesia fue la respuesta. Entonces, la iglesia no tiene que crear la tendencia hacia el mundo, es la respuesta de las tendencias del mundo. Bien. Es la respuesta a la tendencia. Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene que andar creando tendencias. La iglesia viene a resolver los problemas de las mismas tendencias. Por ejemplo, feminismo. Comienza en los años 60. El feminismo comienza en los años 60. ¿Dónde agarra fuerza? En esta era de los 2000. La iglesia tiene que tener una respuesta a ese tipo de pensamiento. Tiene que tener una respuesta al homosexualismo, al lesbianismo. ¿Cuál es el problema? Callar. Porque si la iglesia calla, ¿dónde encuentra la gente respuesta? Si no salimos a hablar de esto. Ateísmo. Hoy y vos sabes que el mundo gira, el mundo vive por olas de modas, por olas de movimientos que regresan, ¿verdad? Vestimentas. Uno ve vestimentas hoy. Ya les pasaba, estaba viendo una vestimenta mía y de mi esposo, una foto de novios en el año 96, que es la ropa que está usando hoy. Regresan. La iglesia tiene que estar al día en esto. Por eso este libro siempre es actual. Este libro me habla de un pasado, me habla de un presente y me habla de un futuro. Él está actualizado. Yo aquí encuentro la respuesta para la iglesia en los años 70 y encuentro la respuesta para la iglesia en los años 2025. Porque este es fondo, aplicación, forma. Que apóstol, es porque la tendencia siempre va a ser Cristo, porque el fundamento es Cristo. Nosotros vamos a apuntar siempre al mismo lugar, que es Cristo. Hacia ahí apuntamos. Ahora, la manera en la que apuntamos hacia Cristo es la que cambia. Eso es. Porque la manera en la que se comunica en este tiempo no es la misma forma en la que se comunicaban en tiempos pasados, Claro. ni se van a comunicar Claro. en tiempos futuros. Claro. Tenemos que adaptarnos en la manera en la que apuntamos hacia Cristo, Eso. pero seguiremos apuntando al mismo lugar. Buenísimo. Yo sí quiero añadir algo, apóstol, que yo admiro mucho los equipos de Impact Global porque tienen la suficiente apertura para dar campo a ambas perspectivas. Y creo que ambas perspectivas en una iglesia, y eso es una palabra de liderazgo para los pastores, en las iglesias debe haber suficiente campo para ambas perspectivas. ¿A qué me refiero con esto? Usted va a tener jóvenes en su congregación, jóvenes en su comunidad, en su iglesia, que van siempre a empujar hacia la adaptación rápida de la forma y la comunicación en la que ellos están viendo que su generación tiene. Porque la pasión es apuntar a Cristo siempre. Y cuando usted ve a jóvenes queriendo vestirse de cierta forma, queriendo comunicarse de cierta forma, queriendo escuchar cierta clase de música,
y quieren adaptarla a la alabanza de su congregación, quieren adaptarla a los servicios, porque quieren comunicarse con su generación en un lenguaje que puedan entender. La iglesia tiene que tener suficiente campo para escuchar esas voces. Al mismo tiempo, tiene que tener suficiente campo para escuchar los ancianos que dice la Biblia, que son los que agarran esa fuerza que es el secreto de la juventud. El tesoro de la juventud está en su fuerza, ¿verdad? Que paréntesis, si la fuerza se desarrolla, entonces en su comunidad juvenil, ahí en su iglesia, si usted no ve a sus jóvenes con fuerza, es porque no le han desarrollado su fuerza, no porque no la tengan. Muy bien. Entonces, cuando usted empieza a escuchar esa clase de voces y a traerlos y a tomarlos con seriedad, apóstol, porque muchas veces tomamos a nuestros jóvenes por poco. Como dijo, que nadie ponga en poco tu juventud, los pone en poco. Y entonces, no, es que todavía no, o es que no. ¿Quién dice que todavía no? Si Esteban fue el primer mártir y fue un joven. ¿Quién dice que todavía no? No es ya. Vos siempre enseñás, la nueva generación no es la nueva de mañana, es la nueva de hoy. Claro. Es hoy. Entonces, ¿verdad? Quieren adaptarse, pero al mismo tiempo necesitamos la sabiduría de aquellos que llevan años apuntando hacia Cristo, para que no nos equivoquemos. Cuando creamos distancia sobre esas dos perspectivas, es donde nos equivocamos, porque entonces terminamos con iglesias que no se adaptan, pero son correctas en la manera en la que apuntan a Cristo. Nadie las escucha. Y hay otras perspectivas que entonces saben cómo comunicarse a esta nueva generación, pero se olvidaron que se apunta a Cristo. Muy bien. La iglesia tiene que tener la capacidad para escuchar ambas perspectivas. Muy bien. Impact Global lo tiene. Muy bien. Eso que sí me gusta, porque hay iglesias, a ver, hay ministerios, para hablar de ministerios, obsoletos, con buenos fundamentos, pero para hoy ya son obsoletos. Porque se arraigaron tanto a una forma que hicieron de esa forma el fondo que apunta a Cristo, como bien decías, pero se cerraron. Hablaba con un pastor de 32 años que tiene una iglesia enorme en un país, que venía de una iglesia así, y el pastor le dijo, por favor, vete. Dijo el pastor de la iglesia, vete. Porque si no, aquí nuestra misma organización te mata. Tú tienes un diseño diferente, vete. Entonces él salió. Ese hombre, si Dios lo envió ahí, podría haber sido el que Dios quería usar para traer una reforma al ministerio de renovación, para tener no uno, tener 1000 de esos. Pero cerrarse, que si no este tipo de música, que si no este tipo de culto, que si no es... Igual está el otro extremo, que deja apuntar a Cristo, a la transformación de cristianismo. Entonces, hoy estamos en un tiempo, yo siento un poco peligroso, por el tema de lo rápido. Digamos, hoy todo es rápido, hoy todo son clips. Si nosotros no agarramos la atención, en 30 segundos ya la gente no quiere ver el podcast. Si no, es una sopa instantánea que te dura rápido, lo comida rápida, todo rápido. Podemos llegar a tener una iglesia de multitudes rápido, pero sin fondo. Y luego viene una marea. Sin carácter, sí. Y se nos cae. Yo la vez pasada le hablaba a un líder y le decía, mira, tené cuidado. Tenés tu iglesia llena de seguidores. Te siguen. Pero son seguidores sin valores, le dije. Andan teniendo una doble vida. Comen contigo y se ríen y hablan de Jesús, pero tienen un estilo de vida no de cristianismo. Pero eres atractivo para ellos. ¿Por qué? Porque estoy con alguien que me habla de valores y todo, pero yo quiero seguir viviendo así y no me dice nada. Digo, Jesús un día se volvió y le dijo a las multitudes que lo seguían algo que hizo que la gente se fuera, y levantó la iglesia con 12 que sí realmente no querían ser seguidores, querían ser discipulados. Y por eso yo creo tanto en la iglesia del discipulado. La iglesia del discipulado es que yo te tomo y yo te enseño, tú me permites que yo te enseñe, que Dios a través de lo que me ha dado, de la gracia que me ha dado, transforma a ti con la gracia que te ha dado y te convierte en una persona
en lo mejor posible dicho, ejemplar para esta generación. Entonces yo tengo un concepto de iglesia que yo creo que es la iglesia que yo quiero, que yo sueño, que yo anhelo y que viviré siempre, y que dejaré bases tan profundas para que cuando yo muera esas bases, esa iglesia, las generaciones que la vengan a seguir desarrollando hasta que Cristo venga, caminen con esas bases. Sus hijos van a ser los que continúen Amén, así es. lo que hoy mis hijas hacen, y es una iglesia educada y avivada. Es el concepto que yo tengo de iglesia, una iglesia educada y avivada. ¿Qué piensan de eso? Creo que esos dos pilares te mantiene dinámico, porque educada te mantiene consciente y te mantiene entendida, y avivada te mantiene, eso es educada y avivada te mantiene moviéndote hacia el frente y no estática. Entonces, creo que son dos claves del dinamismo, el poder y el dinamismo sin perderse. Debemos adaptarnos rápido porque ese es el ritmo en el que Dios nos ha mandado a formar un avivamiento. Ese es el ritmo de ahora. No podemos detenerlo. No podemos decir, uy, no, es que el problema es que el mundo se mueve muy rápido. No, eso no es un problema. Ese es el reto que Dios ahora nos ha puesto a nosotros, iglesia de esta generación, a aprender a comunicar con esa rapidez, ¿verdad? No temerle a eso. Creo que si le tememos a no cambiar rápido porque nos equivocamos, se nos va a pasar la oportunidad de adaptarnos y de realmente montarnos en la ola. Y hacerlo de la manera correcta, creo que se fomenta en esos dos pilares, en la educación y en el avivamiento. Charles. Sí, yo tengo cierta edad y nací en un ambiente cristiano, pero nací en el ambiente de la iglesia avivada, pero no educada. En la iglesia del temor, ya Cristo viene, pórtese bien, alíñese, no estudie, no haga nada, tranquilo, viva en santidad, tenga una moral correcta y esté atento para que si Jesús viene en la noche por usted se lo lleve, ¿verdad? Y ese era como el speech en aquellos años, pero se carecía de un impulso en la educación, en el llegar a ser profesional, en el prosperar, en llegar a alguna posición empresarial, política, en prosperar, porque todo lo que tenía que ver con dinero era materialismo y entonces hagámosle la cruz. Entonces fue una iglesia muy avivada en la que crecí en aquella época, pero muy poco educada. Entonces me parece espectacular, apóstol, que creo que igual Impact Global lo tiene, busca la educación y el avivamiento para que lo que la educación le facilite a la persona para abrir puertas en diferentes extractos de la sociedad y en diferentes plataformas, el avivamiento pueda llegar ahí y cumplir la asignación como iglesia. Voy a dar un versículo que para mí es el fundamento de la iglesia educada y avivada, y luego les digo algo que yo viví y que de ahí aprendí. Esto está en Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Ok? Entonces no importa si tu iglesia está en la ciudad en aldea o en aldea. Si es de pueblo, de ciudad, de nación. 2. ¿Qué hacía? Dice, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. 2. Y predicando el evangelio del reino. Una cosa es enseñar y otra cosa es predicar el evangelio del reino. Sí. 3. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36. Al ver las multitudes. ¿Al ver qué? Las multitudes. La consecuencia de enseñar, de predicar el evangelio del reino y de sanar enfermedad, ¿serán qué? Multitudes. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ya no tuvo compasión de que estaban enfermas porque ya las había sanado. Ahora tuvo compasión que a los sanados no había quien los pastoreara. 37. Dijo a sus discípulos. ¿A quiénes? A sus discípulos. Ya Jesús enseñaba, predicaba, sanaba a las multitudes teniendo discípulos. Entonces él, pregunto, ¿a qué se dedicó? ¿A enseñar, predicar y sanar a las multitudes o a ser discípulos? Ser discípulos. Porque si él se dedicaba a enseñar,
predicar el evangelio del reino, sanar enfermos sin hacer discípulos, ¿quién iba a cuidar las multitudes? Nadie. Entonces hay muchos queriendo multitudes sin hacer discípulos. Donde se hacen discípulos, se pueden cuidar las multitudes. De hecho, quien cuida la iglesia Impact Global no soy yo, son los discípulos. Claro. Son ustedes los pastores con sus discípulos. Claro. Yo predico, yo enseño, yo oro por enfermos, pero quien pastorea la iglesia son los discípulos. Por eso Dios puede entregar multitudes donde se enseña, donde se predica el evangelio del reino, donde se sanan enfermos, porque hay discípulos que cuidan a las multitudes. Dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Mas los obreros, pocos. Pregunto, ¿es problema de cosecha o es problema de cosechadores? Cosechadores. Entonces nunca una iglesia no tendrá gente por falta de cosecha. Buenísimo, pastor. No tiene gente por falta de cosechadores. Yes. ¿De qué sirve que te lleven a vos a un campo, Charles, y le digan, tome toda esta cosecha suya, si usted no tiene quien le ayude? Yep. Claro. La cosecha se va a perder. Porque hay gente perdiéndose hoy por falta de un Jesús que murió en la cruz para salvarlos o por falta de cosechadores que vayan por la cosecha por la cual Jesús dejó lista. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, la cosecha ya está lista. Porque el que alistó la cosecha fue Jesús en la cruz. En el momento en que esa semilla murió, la cosecha está lista. ¿Me expliqué? Claro. El día que Él muere y resucita, la cosecha está lista, pero la cosecha la recogen los cosechadores. Entonces el problema nunca ha sido la gente que necesita a Cristo, ha sido la gente que no está predicando de Cristo. Por eso Él, antes, mira qué lindo Jesús, antes de convertirse en la semilla de la cosecha, formó a los cosechadores. Imagina que Jesús dice, bueno, yo voy a morir y resucitar, morir por todos. Y ellos dicen, ¿y quién va a ir por ellos? Ustedes. Entonces, primero formo cosechadores y luego viene la cosecha. ¿Dónde están los avivamientos? ¿En la cosecha? No, esa está lista desde hace más de 2000 años, en la formación de cosechadores. Si Iván Vindas se dedica a formar cosechadores, yo voy a tener avivamiento, porque la cosecha está lista. El éxito de Impact Global ha sido enfocarse en los cosechadores, no en la cosecha. La cosecha está lista hace 2000 años. Yo me tengo que enfocar en los cosechadores. Entonces dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, cosechadores. El éxito de una iglesia educada y avivada es que los cosechadores sean educados. Claro. Y los cosechadores vayan por la cosecha, avivados. Buenísimo. Buenísimo. Apóstol, el problema inicia siempre en el liderazgo y el problema termina siempre en el liderazgo. Así es. Y una de las cosas que admiro montones de Impact Global es el liderazgo que se ha formado, porque el crecimiento cae sobre los hombros del liderazgo. Si tenemos cualquier problema, y no se puede atacar esta clase de problemas con mentalidad de víctima. Creo que muchas veces, por ejemplo, en medio de la pandemia es un gran ejemplo. En medio de la pandemia, muchísimas personas en posiciones de liderazgo, no solamente a nivel ministerial, a nivel empresarial, a nivel hasta familiar, o sea, la cabeza, los que debieron haber liderado esos tiempos, usaron como excusa la circunstancia para los malos resultados. Cuando hubieron otras personas que no entendieron el problema, analizaron el problema, pero también entendieron que ese problema empezaba y terminaba con ellos. Claro. Y ellos, al entender eso, se movilizaron y se adaptaron y lograron entonces sacarle provecho a ese tiempo. Y se enriquecieron con el problema. En todo aspecto. Hubieron empresas como Zoom, por ejemplo. Zoom antes de la pandemia era una cosa, después de la pandemia fue otra. Diferentes empresas que lograron capitalizar ese tiempo. Exactamente igual diferentes iglesias. Hubieron iglesias que supieron capitalizar ese tiempo, hubieron otras que no. Todo empezó y todo terminó con el liderazgo. Cómo lo adaptó y cómo lo analizó esa persona. Si en algún momento estás teniendo problemas de crecimiento, entendé que ese problema de crecimiento empieza y termina en vos. Así es. Empezó porque vos no te has adaptado, no has buscado cómo, y va a terminar en el momento en que vos busques cómo y te movas, ¿verdad? Y creo que en esos momentos y en esa clase de liderazgo que Dios se glorifica. Por eso es que Jesús decía, Jesús se enfocó primero en levantar a sus discípulos. Levantó a sus discípulos, formó a sus discípulos, vivía con sus discípulos, vivía con ellos, comía con ellos, porque Él sabía que ellos eran los que iban a poder en el liderazgo solucionar el problema que era
el pecado del mundo. Yo soy la semilla que traigo una cosecha, dijo Jesús. Voy a dedicarme a formar los cosechadores. Jesús fue un líder que formó líderes, modeló como líder, habló como líder, formó líderes. Un león que formó leones. ¿Por qué? Porque le iba a ser la semilla, la cosecha. El problema nunca ha sido la miel ni la cosecha. Esa está lista desde que Jesús murió y resucitó. El problema del crecimiento de las multitudes, del avivamiento en la iglesia, está en los cosechadores o en el liderazgo. Entonces, a esto es lo que yo viví. Yo viví, no sé vos, Dave, ahora Charlie lo contó, pero yo de los años 80 a los años 2000, yo conocí una iglesia avivada y no educada. Derramamiento del Espíritu Santo, don de lenguas, el gozo, liberación demoníaca. Pero todas las prédicas eran eso: te vas a ir al infierno, arrepiéntase, Cristo viene. Yo nunca escuché, cuando yo era niño, enseñanzas de matrimonio, de finanzas, de estudio, de emprendimiento, de orden financiero, de administración, nunca. Siempre escuché de infierno, de arrepentimiento, de pecado, del Espíritu Santo, de dones. Me acuerdo que no había pantalla, no había luces. Lo mucho que podía ver eran unas filminas que se ponían en un proyector para las canciones, para que la gente las cantara, y era una muchacha con una guitarra, y donde ella cantaba se sentía Dios. Luego vino la iglesia en los años 2000 en adelante, una iglesia muy educada con el discipulado. Enseñanzas para matrimonios, retiros para matrimonios, encuentros de líderes, formación de liderazgo, enseñanzas de finanzas, cursos financieros, principios de vida. Pero se apagó los milagros que habían en los años en la iglesia avivada. Se apagó los dones del Espíritu, la liberación, hablar en lenguas en las reuniones. Se apagó. Entonces, aquí Jesús enseñaba, número 1, principios de vida. ¿Se acuerdan que Jesús enseñaba no os afanéis? Jesús daba parábolas que tenían que ver con el diario vivir. Claro. Esas eran las enseñanzas de Jesús. Él vino a traer un mensaje actualizado, que hoy yo tengo que... A ver, ¿en qué está el mundo? Vamos a hablarle a empresarios. Vamos a hablarle a jóvenes, vamos a hablarle a políticos. Vamos a hablar de la tecnología. Vamos a hablar del sexo. Vamos a hablar, mensaje actualizado. Jesús traía, ustedes habían oído, mas yo os digo. Vino a hablar, actualizar el mensaje. Actualizar enseñanzas, principios prácticos de vida. Eso se refiere cuando él dice que Jesús iba al templo a enseñar en las sinagogas de ellos. El día a día. Luego cuando dice que predicaba el evangelio del reino, ¿qué es el evangelio del reino? Es la manifestación del poder de Dios en la tierra. La palabra reino significa el dominio y la autoridad divina de Dios en el cielo y en la tierra. Por eso él a sus discípulos dijo, cuando ustedes oren van a decir, venga tu reino. O sea, queremos ese gobierno celestial en lo terrenal. En el cielo usa ángeles, en la tierra va a usar a ustedes los hijos. Quien manifiesta el gobierno de Dios en la tierra no son los ángeles, son los hijos. ¿Y qué es ese gobierno? Liberación, sanidad, señales, prodigios, dones del Espíritu, don de sabiduría, don de fe, impartición. Que eso fue lo que el apóstol Pablo vino a traer. Cuando usted ve las enseñanzas de Pablo, Pablo vino a establecer el reino de los cielos a la iglesia. El reino de los cielos. Jesús enseñó principios de vida y enseñó la manifestación del reino. Y luego el poder manifestado, que era sanar enfermos. Entonces, ¿cuál es la iglesia que va a tener obreros listos para la cosecha o cosechadores para la cosecha listos? Los que les enseñamos a vivir, a administrar recursos, a trabajar, a estudiar, a administrar recursos financieros, a administrar tiempo, a emprendimiento, que les enseñamos a obedecer a las autoridades, les enseñamos de familia, les enseñamos a que ellos puedan tener una mente creativa, a desarrollar la gracia, el potencial que Dios les ha dado, a hacer dinero, a no permitir que el dinero los enseñoree, a cuidar la salud, a alimentarse bien, a comer bien. ¿Sí? Hay que estudiar. Si yo enseño a un obrero a vivir, yo ya estoy cuidando la cosecha. Claro que sí. 2, ahora ese obrero le voy a impartir
la unción del Espíritu, le va a enseñar a estar avivado. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, yo te impuse las manos, te activé, pero te toca a ti mantenerte activo. Le enseñamos de la oración, del ayuno. Le enseñamos la santidad, le enseñamos la búsqueda de la presencia, a leer las escrituras, le enseñamos a orar por enfermos, le enseñamos a profetizar, le enseñamos a echar fuera demonios. Entonces, mírate, un ingeniero echando fuera demonios. Un político profetizando. Es una iglesia educada y avivada. Un trabajador, un chofer de bus que trabaja en jornadas de 14 horas, trabaja, y la gente que entra cuando Dios le pone una palabra, dile a esa persona y la pone ahí él, una persona trabajadora que te está esforzando, educada, bendiciendo gente. Porque esto no tiene que ver con posición social, tiene que ver con educación, ser educado en el evangelio, ser persona de respeto, de honor. No importa si me toca a mí recoger la basura del baño, me toca recoger la basura de una oficina. No es si yo soy el CEO de la compañía o soy el gerente financiero. Sí. Es que soy en la rama donde Dios me necesita, soy educado pero avivado. Ahí estoy ministrando. Una de las formas de evangelizar es trabajando bien. Por años se creó un concepto en Costa Rica que yo creo que ya pienso que ya no existe, de que los cristianos eran vagos y que no trabajaban y que no servían para nada, ¿sí? Que no servían para hacer. Y eso cambió. ¿Por qué? Porque se levantó una nueva generación educada, ¿sí? De cristianos que sabemos hacer negocios. Los cristianos sabemos hablar en televisión. Los cristianos emprendemos. Y avivada, llena del fuego del Espíritu Santo. Entonces, esa es la iglesia que yo quiero dejar las bases sobre ese fundamento de que estableció Cristo. Y una vez que esa iglesia, estando educada y avivada, la cosecha está lista para ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el CEO, ¿a quién va a evangelizar? A otro CEO. ¿A quién va a evangelizar el estudiante de la universidad? A otros compañeros de la universidad. ¿A quién va a la señora que está trabajando en casa va a evangelizar a las con las que ella se reúne cuando trabaja en casa, otras que trabajan en casa? Educados y avivados. Pero antes era mucho avivamiento y mucha ignorancia. Claro. Luego vino mucho conocimiento y poco avivamiento. Y esa es la iglesia que yo sueño dando, y volviendo al punto tuyo, Dave, dándole esa libertad, esa amplitud, ¿verdad? Porque no, es que aquí tienen que trabajar todos, servir a la manera. No, aquí hay una visión. La visión es, no hay techo para nadie. ¿Para quién? Para nadie. Echa raíces y da fruto. ¿A dónde? Donde Dios te necesita. Sí, sí. Hay unos dando fruto en grupos, otros dando frutos en medios de comunicación, otros están dando fruto en artes, otros están dando fruto en alabanza, otros están dando fruto en la política, otros están dando fruto en la empresarial. Donde Dios te necesite, dale. Eso sí, sé educado y avivado. Y tú no puedes ser educado y avivado sin ser discipulado. Sin ser discipulado. ¿Qué es discipular? Transferir vida. Claro. Una cosa es que me den una enseñanza y otra cosa es que me transfieran vida. Claro. Yo por lo menos creo que conversaciones como estas son discipulados. Aquí se transfiere vida. Aquí nos vamos meditando con cosas que entre nosotros estamos hablando. Apóstol, pensaba en esto que decías. Jesús predicaba, sanaba enfermos, quitaba la dolencia, y al ver las multitudes, no sé hasta qué punto algún pastor o algún líder se queda en el nivel de ver las multitudes y confunde que eso es lo que realmente debería de alcanzar, donde al final Jesús, cuando vio las multitudes, más bien le despertó la compasión, y Jesús dice, no, todavía falta la otra parte, que es la educación, que es la formación, que es la estructura sostenible y transferible, claro, ¿verdad? Porque esto que estaba pasando era de momento. Claro. La enseñanza, ya recibió el milagro, sí, bendito Dios, pero viene la estructura, viene lo que se sostiene, viene lo que se transfiere. Entonces, qué lindo es que todos los que estamos liderando podamos ver el escenario completo y no nos, tal vez no sea la palabra correcta, no nos apantallen las multitudes. Claro. Porque la cosecha ya está. Claro. Sino que nos vayamos a la cosecha, formemos gente, estructurémoslas sin mutilar a nadie, ¿verdad? Sin matar a nadie, digamos,
sino más bien que sea una estructura sostenible y transferible, porque la iglesia de Jesús es generacional. Yo puedo tener una iglesia de multitudes sin enseñar, sin sanar enfermos y sin predicar el evangelio del reino. Sí. La hago bien atractiva, la hago bien dinámica, hago una iglesia de eventos, hago una iglesia que se base en atracción. Y tengo a la gente. La complacencia de la gente. En la complacencia, en la comodidad, en la tranquilidad. En que te voy a predicar motivacional para no incomodarte. Y la tengo llena. Invito al cantante más renombrado que está en el momento. Hago la iglesia bien cool. Y la tengo llena. Pero eso que está lleno fue por la mies que Jesús dejó lista. Pero ¿para qué quiere Dios a mies? Para que yo la coseche. Porque que estés en la iglesia no quiere decir que vas al cielo. Por eso dice muchos en aquel día me dirán Señor, Señor. Así es. Apóstol, el crecimiento saludable, que es el que estás hablando de una iglesia, porque definitivamente Dios sí quiere multitudes y Dios sí quiere que todos nos salvemos. Claro. Pero hay una forma saludable de hacerlo y hay una forma tóxica de hacerlo. La forma saludable es la clave que Dios nos da en el tiempo, porque sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 5 o 10. Entonces lo que pasa es que cuando una persona abre una iglesia o está en una iglesia y dice, uy, pero llevo un año y no pasa nada, tal vez estás enfocado en las multitudes y no lo que tienes que estar enfocado, claro, que es en los obreros. Claro. Entonces vos lo que tenés que hacer es sentarte y decir, ok, voy a ser disciplinado en discipular, aunque no esté viendo multitudes, estos 5, 4, 6, 8, tenés un grupo de amistad, exactamente lo mismo. 3, 4, 5, bien. Disciplinado en discipular y convertir estos 4, 5, 6 en discípulos. Buenísimo. Una vez que tenga eso, entonces el crecimiento es exponencial, no es lineal. O sea, entonces vos decís, no es que cuando abrís una iglesia o tenés un grupo de amistad y demás, llegan 5, después 10, después 15, después 20, después 50 y 100. No, tal vez no es así. Tal vez empezás con 2 y seguís con 3 y seguís con 3 y pasa un año y tenés 5. Pasa año y medio y tenés 5, 6. Pero es que esos 5 y 6 no son lo mismo. Entonces de repente cuando activas esos 5 y 6, ya el crecimiento es exponencial. Pasas de 5 a tener 50 porque cada uno se ganó 10. Porque ahora estamos hablando de obreros que saben hacer crecimiento saludable. Claro. Y el discípulo, el obrero, termina siendo un hijo del ministerio. Los que asisten a la iglesia terminan siendo visitantes, congregantes, pero no necesariamente hijos. Jesús, 3 años y medio a 12 hombres. Exacto. Y hasta el día de hoy, la cosecha sigue. No ha parado. Porque él fue la semilla que provocó la cosecha. Pero 12 hombres fueron los cosechadores que formaron cosechadores. Buenísimo. ¿Verdad? Lo otro. Jesús nunca, la palabra que dijiste apantalló es como lo impresionó las multitudes. ¿Verdad? A Jesús, si usted oye a Jesús manifestando expresiones, fue sobre personas, no sobre multitudes. Oh mujer, cuán grande es tu fe. Ni aún Israel ha hallado tanta fe. Hombre, poca fe. Esto no te lo carne ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Siempre admiró a las personas más que a las multitudes. Hoy la pregunta es, pastores, líderes, ¿en cuál es tu enfoque? El enfoque no tiene que estar en multitudes, tiene que estar en las personas. Así es. Porque si tu enfoque está en las personas, eso se convertirá en multitudes. Por enfocarse en la samaritana, multitudes vinieron a él. Claro. Y pudo evangelizar a muchos en Samaria. Entonces, no ame las multitudes, ama a las personas. Y como consecuencia de cuidar a alguien, de creer en alguien, yo cada vez que los veo a ustedes, y esto lo voy a decir, ¿verdad? Con un corazón humilde, siento una sana satisfacción de que haber creído en ustedes no fue en vano. Claro, apóstol. De que haber creído en ustedes se representa hoy en multitudes. Mi fe en Dave representa multitudes. Mi fe en Carlos representa multitudes. Pero si yo no hubiera creído en ti, desaparecen esas multitudes.
porque el éxito del reino es enfocarse en las personas. El problema es cuando nos distrae lo incorrecto. Por ejemplo, a Jacob se le apareció un ángel. Y Jacob no quedó más asombrado por ver un ángel que por la bendición que él quería del ángel. O sea, a mí no me puede llamar la atención algo más grande que el mismo Dios. Y Jacob no fue el ángel más guau que la misma promesa de Dios que él llevaba. Entonces, hoy, gloria a Dios por los diamantes, por la escarcha, damos la gloria, lo celebramos, pero eso no es más grande que mi Dios. Así es, pero no. No es más grande que el amor a las personas, no es más grande que el discipular. Claro. Vamos a celebrar diamantes, vamos a celebrar los milagros. Andábamos predicando en un país y una niña que tenía un tumor con metástasis. Oramos, la profeta le dio una palabra que Dios le dio que iba a ser sana de la metástasis. Oramos y al siguiente día fue al doctor y la metástasis desapareció. Wow, gloria a Dios. Eso lo celebramos. Claro que sí. Pero me enfoco en seguir haciendo discípulos, no solo en hacer milagros. Porque esas personas que lo hicieron el milagro necesitan alguien que las pastoree, alguien que las cuide. No sé si me estoy explicando. Claro que sí. Entonces vamos a manifestar lo sobrenatural, claro, vamos a estar avivados, sí, pero eduquemos gente. Porque discipulado es educación y avivamiento es manifestación del poder de Dios. Con el poder de Dios los atraigo y con el discipulado los educo. Y esa es la iglesia que Dios quiso. Así es, apóstol. Y bien lo leías y sucede que las señales, los milagros va a traer multitudes, pero no discípulos. Porque los discípulos no los hacen ni milagros ni señales. Así los es. discípulos hacen otros discípulos. Y en el momento que aparezcan las señales y milagros, nos podemos quedar sin las multitudes. Y la intención termina siendo la incorrecta. Y ahí es donde el crecimiento puede ser tóxico y no saludable. El crecimiento sostenible tiene que ser saludable. Si vos querés dejar legado, tiene que ser saludable. No importa si es algo ministerial o empresarial o hasta familiar. Para que sea, tiene que ser transferible, y para que sea transferible tiene que ser saludable, ¿verdad? Porque si no, lo que dejas es un problema y no una bendición. Sí. Entonces es tener bien claro dónde está el crecimiento, y nuestro modelo sigue siendo Jesús y siempre será Jesús. La manera en la que él lo hacía se basaba 100% en discípulos. Es en los discípulos donde está el crecimiento. Es en liderazgo. Napoleón decía algo muy, muy bueno. Él decía que prefiero enfrentarme a un ejército de leones liderado por una oveja que por un ejército de ovejas Liderados por un león. liderados por un león. Y es porque el liderazgo, el discipulado, el discípulo puede transformar ovejas en leones, puede transformar personas de lo vil y menospreciado. Dios lo escogió. Claro. Esa transferencia está en las manos de los discípulos. Claro. El pan se multiplicó en los discípulos. Algo sucede en las manos de discípulos. Claro. El crecimiento sucede en manos de discípulos. Entonces, que no nos confunda el milagros. Dios nos mandó a orar por milagros y van a haber milagros, señales, gloria a Dios, manifestaciones del Espíritu Santo siempre van a haber para la gloria de Él. Pero el crecimiento no está ahí. El crecimiento está en las manos de los discípulos. Ahí está la multiplicación. 3 años, como bien dijiste, apóstol, Jesús se invirtió en estos 12 hombres. Y hasta en cierto momento dijo a los 70 y pico, si no quieren, váyanse. Y se fueron. ¿Y quiénes quedaron? Los 12. Ok. Pero ¿qué pasó con la primera predicación de Pedro? Esa persona a la cual él invirtió fielmente 3 años en su primer grupo de amistad, en su primer campaña de evangelismo, se convirtieron miles, porque el crecimiento sano va a ser exponencial en el momento correcto en las manos de los discípulos. Buenísimo. Yo quería poner este ejemplo, apóstol. Un ingeniero automotriz primero crea el combustible y luego el vehículo. Si él dice, quiero construir este tipo de carro, antes de eso, ¿qué combustible va a ocupar? Va a necesitar gasolina, gas, vapor. Ok, listo. Primero el combustible y luego el vehículo. Buenísimo. Porque si lo hace al revés, ya tengo el carro, ¿ahora qué hago?
¿verdad? Ya hice el evento y ahora ¿qué hago? Por eso Jesús en los primeros milagros le decía a la gente, no se lo cuenten a nadie. Claro. No digan nada, o sea, el que vaya cuénteselo a su familia nada más, pero no lo haga masivo, porque no tengo quien te cuide, no tengo preparado el combustible todavía para hacer que el vehículo de la iglesia empiece a funcionar. Por eso se dedicó a los discípulos, porque cuando los tuviese listos, ahora sí, dele. Espectacular. Cuando él le dice a María, mujer que tienes conmigo, no ha llegado mi tiempo. Él ya tenía discípulos, pero no estaban formados. Claro. Y después de ese milagro, se le iba a manifestar las multitudes. Lo peor que le puede pasar a una persona es que llegue el crecimiento sin tener la madurez, el carácter o la estructura para sostenerlo. Es una maldición, apóstol, eso. Estás. Y yo eso no lo entendí, Dave, hasta con los años. Por eso yo hago estos podcasts, porque tampoco me considero que soy el experto en hacer iglesia. No. Pero yo un día dije, Señor, voy a hacer podcast para lo que he ido aprendiendo y irlo compartiendo. Y de repente le ahorro lágrimas y horrores a otros. Así es. Hago que otros se identifiquen, que se inspiren, que aprendan, que me critiquen también, que me importa. Pero yo quiero ayudar a la gente. Porque yo pasé por etapas donde yo lloraba si llovía, porque nadie iba a la iglesia. Porque yo me enojaba si alguien no iba. Porque yo tenía mi mente en multitudes, no en discípulos. Hasta que Dios me lo enseñó bien claro. Quiero terminar el programa diciéndole a los que nos ven, enfócate en hacer y ser discípulos. No podés hacer sin ser. Aquí hay un discípulo de Jesús. Aquí hay un discípulo de Jesús. Aquí hay un discípulo de Jesús. Podemos hacer discípulos. Por eso hablamos con tanta autoridad. Porque usted no puede hablar con autoridad de algo que usted no vive. Claro. Que usted no imparte, que no es parte de un diseño. Entonces yo quisiera que los tres cerráramos con un consejo o una palabra que el Espíritu Santo les ponga directo a aquellos que se han negado ser y hacer discípulos, o aquel pastor que de repente siente atrapado en un método, en un modelo, están siente atrapados, qué sé yo, en una forma creyendo que es fondo, como comenzamos. Claro. Y que esta conversación y este podcast traiga una liberación para que los cosechadores se levanten, porque la cosecha hace más de 2000 años está lista. Sí, gracias, apóstol. Yo quiero hablarle al discípulo. Para que seas uno, necesitas a alguien que te discipule. Y esta conexión del discipulador contigo como discípulo tiene que ver con una relación de propósito, no tiene que ver con algo almático o algo emocional. Si reduces la relación a lo almático o a lo emocional, en la primera corrección donde sientas dolor vas a abandonar. Wow. Y en el momento donde abandonas la relación, te abandonas a ti mismo, porque ya no vas a tener a alguien que te ayude a construir la persona que Dios quiere que tú seas. En el momento en donde Dios piensa hacer algo contigo y convertirte en alguien especial, busca una persona que te discipule, busca una persona que te forme. Así que lo que quiero decirte es, no reduzcas esta relación con tu líder, con tu pastor, con la persona que Dios puso a formarte, a algo almático emocional. Llévalo al propósito. Muy bien. Porque en el propósito vas a aceptar la corrección y la vas a ver como una bendición en tu vida. El dolor va a ser parte de, pero el resultado de esta corrección va a ser un beneficio para ti y para todo lo que tú hagas. Pedro lo entendió y cuando tuvo la opción de Jesús, cuando le abrió el panorama, ¿quieres irte tú también? Él dijo, no, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Él entendió que la relación con Jesús tenía que ver con propósito. Cuando le mencionó o lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, Pedro no se resintió, continuó con él a pesar del dolor, porque él entendía que la relación tenía que ver con propósito. Buenísimo. Así que te dejo esto en el corazón, sigue adelante, déjate formar, porque lo mejor para tu vida, cuando tienes un mentor, ya empezó a Dios a trabajar en ti. Así es, buenísimo.
Yo quiero hablarle al discipulado frustrado que me está viendo. Desde un discípulo que entiende lo que es servir con frustración a discípulos que tal vez están ahorita sirviendo con frustración. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Si Dios puso el querer crecer, Dios pondrá el cómo hacerlo. Muy bien. Pero desde el querer al cómo hacerlo, existe una palabra que se llama paciencia. Y sin paciencia y sin sabiduría, en medio del querer y el saber cómo hacerlo, se llena de frustración. Entonces terminas frustrado porque querés, pero no sabes cómo. Quiero que sepas que tienes el tiempo y el espacio a tu favor. Una de las cosas que Dios nos dio desde que nacemos es tiempo y espacio. Dios nos lo entregó para que lo multipliquemos. Y cada bendición y cada ola de crecimiento está encapsulada en tiempo y en espacio. Y lo único que tienes que asegurarte es estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Muy bien. Si te enfocas a estar en el momento correcto, en el lugar correcto, no te frustres. El tiempo y el momento llegará. No te frustres. Enfócate en estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Y recuerda que la frustración empieza con la comparación, porque el ladrón de la satisfacción es la comparación. ¿Okay? Si no ha llegado el tiempo y no ha llegado el espacio para que puedas ver el crecimiento que Dios ha puesto en tu corazón, que va a suceder en tu ministerio, no te compares. Inspírate y ten paciencia. Si eres de tal vez un joven que está en una iglesia que sabes que tienes que estar ahí y sentís tal vez que tu pastor no te escucha y sentís que lo tienes por dentro, que sabes que Dios te ha confiado multitudes y no entiendes por qué Dios te tiene ahí todavía. Tiempo y espacio, que va a llegar el momento y va a llegar el espacio correcto. Dios lo pondrá para traer ese crecimiento, porque Dios pone el querer como el hacer. Disfruta ese tiempo de desierto, disfruta ese tiempo de preparación, porque estás en el camino correcto cuando estás en el lugar y en el tiempo correcto. Acabo de escuchar un consejo de un discípulo procesado. Claro. Muy bueno. Pastores que me miran, no te enfoques en las multitudes, enfócate en los discípulos. Y los discípulos Dios los va a usar para traer las multitudes. Dale espacio a los discípulos, cree en ellos, confía en lo que enseñas, porque delegar es confiar en lo que enseñaste. Así que no temas en hacer discípulos y en creer en ellos, darles espacio, que crezcan, que se desarrollen. Hay una multiforme gracia en ellos, darles espacio. Y Dios te va a ir dando el diseño donde cada uno tiene que ir. Es como un equipo, este tiene que ir aquí, este tiene que ir acá, y darles espacio. Cree en ellos. Recuerda que cuando tú crees en lo que enseñas, crees en la gente a quien se lo enseñaste. Nos vamos, muchachos. Buenísimo programa. Muy bueno. Me encantó. Sí, Muchas gracias, apóstol. Hay que verlo una y otra vez. Saquen enseñanzas de allí. Y primero Dios, nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo podcast del corazón de Iván. Les mando un abrazo. Suscríbete a mi canal y por favor comparte este video. Enséñaselo a su pastor. Pastores, tengo un pastor. No puedes hacer discípulos sin ser discipulado. Así que tengo un pastor que te discipule. Chao.